Les pido, hermanos y hermanas, que inclinen su rostro. Vamos a pedir la dirección de Dios para la reflexión que tendremos en esta hora. Oremos. Estamos ante ti, Padre nuestro, deseosos de que tú nos llenes el corazón, la mente, todo nuestro ser con tu palabra. Sabemos, Padre, que únicamente de ti puede venir la luz, la claridad, la certeza para todo lo que podemos hacer como hijos e hijas tuyos. Tócanos, Señor, y que tu Espíritu nos guíe a todos en la comprensión de tu mensaje. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Ahí en la portada de nuestro boletín aparece esta temática que hemos estado trabajando durante estos meses que han corrido del año. El objetivo es fortalecer la unidad y el compromiso de la Iglesia. Para este día en particular nos hemos querido acercar a este salmo, el Salmo 59, con el objetivo de encontrar en él, como dice el título de la reflexión, la fortaleza de Dios que guía nuestro camino. Y me voy a permitir leer los versículos 9 y 10 en esa versión que hemos estado utilizando, que dice: Yo pongo en ti mi confianza, pues tú eres mi fortaleza. Tú, Dios mío, eres mi protector. Tú, Dios mío, me amas y saldrás a mi encuentro. Ciertamente estamos delante de un salmo peculiar, un salmo diferente, un salmo que está ubicado por la tradición en un momento muy concreto de la vida del rey David. Dice ahí nuestra edición de la Biblia que este salmo fue compuesto por el rey David. Es un mictam de David cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Hace 8 días insistíamos muchísimo en que a la hora de acercarnos a un texto tenemos la obligación cristiana, la obligación interpretativa de situar cada uno de los pasajes, cada uno de los textos que leamos, de situarlos como el propio texto lo hace, con aspectos históricos, geográficos, decíamos, políticos, como fue el caso del domingo anterior, y por supuesto la parte religiosa y espiritual. En este caso, el Salmo 59, tenga o no tenga esa relación concreta con el episodio que vivió David en la persecución de la que era objeto por parte de su suegro, nada menos. Sabemos que Saúl era el suegro de David, y él se había encargado de perseguirlo porque se habían acumulado muchas razones para que Saúl tuviera una, pues no podríamos decir sana envidia, porque no lo era, ni mucho menos un rechazo abierto, porque también era así, en contra de David, que lo había sustituido como rey en el pueblo de Israel. El orante del Salmo, la persona que habla en el Salmo, es un hombre perseguido por sus enemigos. Esa es la primera cosa que vamos a revisar. Y en segundo lugar, por supuesto, destacaremos la confianza en la fortaleza divina. Si el que habla en el Salmo es perseguido por sus enemigos, y les encarga de subrayarlo en cada uno de los versículos, el arma peligrosa de esos adversarios es la espada de las palabras. No tengo que insistir mucho en las 2 ocasiones en que el Salmo reitera y califica a los adversarios, como hoy quizá no nos atreveríamos a hacerlo, aunque a veces en lo más íntimo del corazón sí tenemos razones para hacerlo también. Los califica como perros salvajes, como perros rabiosos, como perros que gruñen para perseguir a este creyente. El salmista, que es perseguido, encarece su inocencia, la subraya y afirma que es calumniado y acusado falsamente de un delito que él no ha cometido. Si hemos de creerle a la tradición que dice que David, al ser perseguido por Saúl, 1 de Samuel capítulo 19, y ser acorralado y ser cercado por su propio suegro, si hemos de creerle a la tradición, ¿por qué no hemos de creerle también al lenguaje con el que se expresa el Salmo? Es un lenguaje duro. El Salmo se ubica claramente en el conjunto de los salmos imprecatorios. El creyente le dice al Señor, a su propio Dios: despiértate. 2 veces le dice: despiértate, parece que no me escuchas, parece que estás dormido, parece que no reaccionas.
ante lo que yo estoy viviendo. Hemos de creerle también a ese lenguaje y a esa circunstancia que enfrenta el creyente que habla en el Salmo. Hace un voto de acción de gracias muy intenso, y por ese voto de acción de gracias que hace, podemos saber que el salmista muy por la mañana quiere dar gracias a Yahvé y quiere tocar instrumentos en su honor por la redención experimentada. El Salmo, como lo hace en otros lugares muchas veces el Salterio, subraya que este creyente ha buscado refugio en el santuario. Él ha buscado ser apoyado, ser sustentado en ese lugar, y aguarda durante una larga noche y decisiva también la intervención de Dios por la mañana. Muchas veces acontece esto en el Salterio. El Salterio es el libro de los Salmos, y el libro de los Salmos es un abanico de experiencias, es un recuento, es un inventario de situaciones que viven los creyentes buscando, como en este caso, que la fortaleza de Dios guíe el camino de este creyente. El contenido, como ya lo hemos leído ahora completo, no hace referencia como tal a que el autor haya sido un rey, necesariamente. Y lo era. David, por supuesto, era el rey de Israel, pero el Salmo no tiene ninguna alusión específica a eso. Dice el versículo 1, Dios mío, sálvame de mis enemigos, protégeme de los que me atacan, sálvame de esos malhechores, líbrame de esos asesinos. La casa de David estaba rodeada por los esbirros de Saúl. Eran los guerreros armados que estaban sitiándolo, cercándolo, acorralándolo para acabar con su vida. Y hay que imaginarse el tipo de sensación, la gama de experiencias, el miedo que sentía este creyente al momento de sentirse así de rodeado. Los especialistas dicen que el Salmo pudiera haberse compuesto en los tiempos anteriores al exilio, al destierro. Y este Salmo, dicen ellos, guarda estrecha afinidad con las oraciones de los acusados. Es un acusado sin razón, es un acusado que presume de su inocencia y quiere demostrarla a toda costa. Pero habrá que declarar también que toda posibilidad de redescubrir o reconstruir vestigios de la institución del juicio divino, porque hay otro momento en el Salmo en que califica a Dios de juez y espera su definición, la definición suya precisamente como tal, para que esa justicia de Dios venga sobre su persona y lo reivindique y lo vuelva a levantar. Lo que salta a la vista es que el Salmo no se detiene en la exuberancia de enunciados acerca de los enemigos. Versículo 3, Dios mío, mira a esa gente cruel que se ha puesto en mi contra. Yo les pregunto, hermanos y hermanas, ¿el autor del Salmo es una persona paranoica? ¿Está paranoico? ¿Oye voces? ¿Lo persiguen? ¿Se siente sitiado? ¿Está inventando que lo están persiguiendo? Parece que no. A veces los que somos un poco paranoicos sí podemos inventar ese tipo de situaciones. Me persiguen, me quieren robar, me quieren asaltar. Hay personas que tienen esa dificultad psicológica y que es algo serio y bastante serio. No es el caso de David. David está exhibiendo a las personas. David se atreve a presentar a estas personas delante de Dios y no se ahorra los adjetivos. Esto es lo que dice el especialista aquí, el experto. La exuberancia de enunciados, la manera amplia de adjetivos que se utilizan para calificar a los enemigos es muestra de una transparencia en los sentimientos y en las emociones de este creyente. Versículo 3 del final, aunque no he hecho nada malo, solo esperan el momento de matarme. Y lo subraya, el texto hebreo lo repite tal cual, aunque no he hecho nada malo, versículo 4, se apresuran a atacarme. Es la exposición de motivos del personaje. Y la estructura del canto incluye precisamente esa introducción y luego esa descripción de la angustia y el encarecimiento de la propia inocencia. Segunda parte del versículo 4. Despiértate ya, ven a ayudarme, mira cómo me encuentro. Esta referencia sobre la propia situación, esta manera de presentarse a sí mismo y de tratar de despertar a la divinidad para que reaccione, es muestra también de una angustia profunda que experimenta este creyente.
La fortaleza de Dios guía nuestro camino, dice el enunciado de nuestro título. Y cuando estamos en situaciones extremas de la vida, cuando los horizontes se cierran, cuando los escenarios se reducen al mínimo y todos son negros y todos son negativos, decía nuestro gran hermano Dietrich Bonhoeffer, el día de ayer se cumplieron años de su muerte. El día 9 de abril de 1945 fue asesinado Dietrich Bonhoeffer. Y Dietrich Bonhoeffer decía en una de sus cartas teológicas, es impresionante ver cómo podía escribir en las condiciones en que lo hizo, utilizar semejante lenguaje. Eran cartas, algunas de ellas muy cercanas a sus amigos, especialmente a uno de ellos, el que después hizo su biografía, como mezcla a veces elementos cotidianos, elementos de la familia, cosas que tenía que compartir con él, que finalmente llegó a ser su cuñado, su biógrafo. Y Dietrich Bonhoeffer llega un momento en que dice en una de sus cartas: nosotros los hijos e hijas de Dios no creemos en un Dios tapa agujeros. El Dios de Jesucristo no es un Dios tapa agujeros. Que cuando el ser humano está en la situación extrema, última, y que no tiene ya recursos para resistir el acoso de la muerte, el acoso del dolor, el acoso de la tragedia, la presencia bruta de la tragedia sobre sí mismo, solo entonces el ser humano sea capaz de voltear a Dios y decir: Señor, solo en esta situación extrema te necesito y me urge que actúes. Dios por eso no es un tapaagujeros. Dios no es el remedio último, como a veces se escucha a los médicos, que los hemos escuchado con tanta frecuencia en los últimos 2 años. Cuando el médico le dice a la familia: pues si ustedes creen en alguna forma divina, según la fe que ustedes tengan, pues recurran a eso, porque aquí ya se acabaron los remedios y aquí ya se acabaron las posibilidades. Eso es creer en un Dios tapaagujeros. Cuando ya no hay remedio, cuando las cosas están bloqueadas y ya no hay ningún camino, ningún horizonte que se pueda abrir, entonces se recurre a Dios. Este creyente no está recurriendo a un Dios con esas características. Versículo 5. El Dios en el cual cree David, y si no es David tampoco importa, el Dios en el cual él cree es el Dios del universo. Es el Dios que tiene dimensiones universales y que está más allá de cualquier forma de religiosidad y cualquier forma cultural. Él es el Dios del universo, ciertamente es el Dios de Israel, lo dice inmediatamente y otra vez le insiste: despiértate ya. Y el lenguaje al que recurre, esto sí suena a un lenguaje de estadista, y hay que decirlo. Solo un estadista podría decirle estas cosas a Dios de esta manera: castiga a todas las naciones, no les tengas lástima a esos malvados, ¿qué? Traidores. ¿Eran traidores los que rodeaban la vida de David en ese momento? Si creemos la historia de 1 Samuel 19. ¿Eran traidores contra su persona? Lo eran. Era gente conocida por él. Como decíamos, ciertamente eran los esbirros de Saúl, posiblemente hasta mercenarios, como lo había sido el propio David, y ahora están rodeando su casa y están buscando su vida, y él es el botín principal que quieren alcanzar. Y este lenguaje del versículo 5: castiga a todas las naciones, no le tengas lástima a esos malvados traidores. Yo les quiero contar una historia muy breve de lo que sucedió en una circunstancia muy crítica de la historia mexicana. Allá por los rumbos de Huitzilac, por el rumbo a Tres Marías, que muchos de ustedes conocen, fueron asesinados un grupo de militares que se habían levantado en armas o iban a levantarse en armas para buscar el poder. Entre esos militares que se alzaron en esa famosa matanza de Huitzilac, que está contada en la novela de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo, había un militar presbiteriano. El general Serrano,
era el dirigente de esa conspiración que se había levantado, y por supuesto desde el centro del país se dijo: esos personajes tienen que caer porque son unos traidores, no a la patria, pero sí al sistema, sí a la familia revolucionaria que en ese momento tenía el control de todas las cosas. Álvaro Obregón, para que nos entendamos. La orden sale de donde salían todas las decisiones en ese momento, y todos los militares que se encontraban en ese grupo que se había levantado, todos tenían que ser eliminados. El general Serrano ofreció su propia vida y dijo: yo soy el dirigente de esta conspiración, yo soy el rostro visible, dejen a los demás colaboradores que se vayan. Y ahí estaba el general Miguel Ángel Peralta, uno de los personajes más ignorados de la historia protestante en este país. Aquí la pregunta sería sobre los sentimientos del general Serrano. Se le habían dado garantías de que él podía inconformarse y podía levantar un grupo político que pudiera tener alguna representación para la lucha social y para la circunstancia que avisoraba una próxima elección presidencial. Pero no hubo, como dice Pablo Neruda, no hubo piedad para el hombre entre los hombres, y fue traicionado. Lo sacaron muy elegantemente de su casa en Cuernavaca, ¿verdad? De ahí salió el general Serrano. Todavía le dieron un cierto respeto a su investidura militar, pero ya cuando lo subieron ahí al camioncito ese que iba de Cuernavaca para Huitzilac, allí se les olvidó todo. No les tengas lástima a esos malvados traidores, dice el Salmo. Cuando nos enfrentamos a este tipo de textos imprecatorios, precristianos, anteriores al cristianismo, hoy tenemos que poner muchas salvedades en nuestra interpretación. Ahora vivimos bajo el régimen del amor de Jesucristo, ¿verdad? Y somos incapaces de desear el mal para alguien, ¿verdad? Ya no podemos, ¿verdad? Nuestra naturaleza espiritual, profundamente espiritual, ya es incapaz de desear el bien, el mal para otras personas, ¿verdad? Ya somos incapaces de hacer eso. Ojalá fuera cierto. Podríamos decir entonces que una forma de recuperación de este tipo de salmos es precisamente la reivindicación de esos sentimientos que efectivamente llegan al corazón de los creyentes. Cuando en circunstancias extremas, cuando en circunstancias últimas, se escucha incluso el ladrar de los perros como tales. Las películas se encargan de construir esos escenarios y esos ambientes y lo retratan muy bien todo eso. Castiga a todas las naciones. No les tengas lástima a esos malvados traidores. Versículo 6. Cuando llega la noche, estoy encerrado, ahí estoy escondido, ellos no están seguros de que yo esté en esa casa. Cuando llega la noche, regresan gruñendo como perros y dan vueltas por la ciudad. Hablan solo por hablar y hieren con sus palabras. Por eso decíamos al principio que se habla de la espada de las palabras. El creyente es perseguido, el creyente es acorralado, el creyente ya no encuentra salida, está desarmado, está inerme, ya no puede más. Ese versículo 7 se dirige expresamente a un ateísmo práctico, al ateísmo que incluso a veces nos embarga como creyentes cuando suponemos, bueno, podemos conspirar de esta o de esta otra manera en contra de este personaje, al fin que nadie nos escucha, dice. Hablan solo por hablar y hieren con sus palabras, creyendo que nadie los oye. Yo les quiero indicar y subrayar mucho el versículo 8, el versículo siguiente. Es para un ejercicio de interpretación y les vamos incluso a dejar esa tarea en el libro de los Salmos, no fuera del libro de los Salmos. ¿En qué otros salmos del Salterio encontramos a Dios haciendo lo mismo que dice el versículo 8? ¿En cuántos otros salmos vamos a encontrar haciendo Dios eso mismo? Ya veremos, por lo menos el Salmo 2. Pero tú, Dios nuestro, ¿qué haces? La reacción tuya es de burla. Tu reacción es irónica, tu reacción es de humor, podría decirse, pero no es un humor para reírse.
Esta burla que practica Dios sobre ellos, al reírse de todas las naciones, es una burla santa. Es una burla teológica, es una ironía que el propio Dios practica sobre aquellos seres humanos, igual hoy que siempre, o igual antes que hoy, la burla divina, la burla teológica sobre esos proyectos que se levantan, en este caso, contra el rey David, que es un creyente aislado, inerme, y que no siempre estuvo en esas condiciones. Porque cuando no estamos en esas condiciones, otra vez recurriendo a nuestro hermano Bonhoeffer, cuando no estamos en esas condiciones, entonces sí corremos el riesgo de que Dios para nosotros sea un Dios, ¿qué dijimos? Tapa agujeros, un Dios de urgencia, un Dios que solamente nos sirve para los momentos últimos, y cuando estamos en buena situación, de Dios ni nos acordamos. El salmista no puede dejar de acordarse de su Dios en esas circunstancias extremas. Versículos 9 y 10, que ya leímos de nuevo. Yo pongo en ti mi confianza, pues tú eres mi fortaleza. Tú, Dios mío, eres mi protector. Aquí hay tres términos. Yo pongo en ti mi confianza, eres mi fortaleza y eres mi protector. En la primera parte, la súplica de salvación y protección, también expresada, hace referencia a la función del santuario de ofrecer asilo. En el santuario, el salmista, oprimido y perseguido, va a esperar que Yahvé, que su Dios, sea un bastión para él, porque los enemigos, además de traidores, primera característica, no son pocos, y están enteramente convencidos de que deben de acabar con él. Versículos siguientes, versículo 10. Tú, Dios mío, me amas y saldrás a mi encuentro. Con tu ayuda veré derrotados a todos mis enemigos. Y aquí se te va a hacer una salvedad, hermanos. Y si herimos algunas susceptibilidades y algunos gustos literarios, ofrezco una disculpa de antemano. En nuestros tiempos, hermanos y hermanas, hay una confusión entre el discurso de autoayuda y el discurso cristiano bíblico. Jorge Bucay, Toño Esquinca, Paulo Coelho, sobre todo Paulo Coelho. Discúlpenme si algunos de ustedes son sus fans, discúlpenme de antemano. Pero ese discurso de autoayuda, ese discurso de autogestión personal, ese discurso de superación, no tiene nada que ver con las Escrituras. Particularmente en este caso, en este salmo, el creyente no tiene ninguna característica, así como está de aislado y es inocente y perseguido y está acorralado, este creyente no puede recurrir a ninguna cosa personal, como diciendo yo voy a superar esto y lo voy a lograr y voy a salir por mí mismo. Eso es imposible para este creyente. Y el discurso de la autoayuda, que se ha filtrado al discurso cristiano, y se ha mezclado con otras creencias y otras corrientes de pensamiento, ahora produce una confusión tremenda, porque finalmente el discurso de la autoayuda se transmite hasta en esa frase que ahora todo el mundo la repite sin ningún rubor. Ya no decimos Dios te bendiga o que Dios te bendiga, sino que ahora lo afirmamos. Dios te bendice. Eso es discurso de autoayuda disfrazado de discurso cristiano. Y alguien dirá, pero es que está mencionándose a Dios. Pues sí, claro que sí. La Escritura dice que los demonios también son bien creyentes y que se saben la Escritura de cabo a rabo, pero eso no los hace seguidores del Dios vivo y verdadero. Dios te bendice. Vamos a desglosar y a desenmascarar ese discurso. Dios te bendice. El discurso anterior decía Dios te bendiga, ¿cierto? Como una expresión de deseo, de buena voluntad. Te deseo que Dios te bendiga. Y aunque lo digamos en árabe, no importa. Ojalá Dios te bendiga. Deseo que Dios te bendiga. No estoy comprometiendo nada, no estoy asegurando nada, no estoy afirmando nada. Ahora la frase dice Dios te bendice. Porque yo lo digo. Porque yo garantizo con mi propia autosuficiencia y autoseguridad, yo garantizo que Dios te va a bendecir.
Anticipamos un deseo divino, anticipamos una realidad divina que no necesariamente va a cumplirse como tal. ¿Sí me explico? Eso es una transferencia ideológica, religiosa y teológica también. El que escucha, Dios te bendice, pues ya se va con la garantía de que aquel ya casi lo bendijo. No dice yo te bendigo. Creo que ese sería el siguiente paso. De ese al otro no hay más que 1 milímetro. Yo te bendigo. Cuando nos bendicen nuestros padres, bueno, ¿no? Yo declaro, esa es la otra. La declaración, la afirmación basada en los criterios de la propia persona. Este salmo, dicho sea de paso, contradice rotundamente el discurso de la autoayuda transformado en discurso cristiano. A partir del versículo 10, precisamente. Tú, Dios mío, me amas. La afirmación del amor de Dios. Eso lo he experimentado, dice el creyente. Estoy seguro de que lo haces. ¿Y qué vas a hacer como consecuencia? Saldrás a mi encuentro. Y entonces la ayuda, ¿de dónde viene? Del corazón profundo del creyente, la segunda parte del versículo 10, en la versión que estamos usando. Con tu ayuda veré derrotados a todos mis enemigos. Y no ha sido casualidad que nos tengamos que referir a ese discurso de autoayuda cristiano, porque los enemigos en este salmo en particular eran enemigos concretos, eran hombres calificados de perros rabiosos y salvajes que querían acabar con la vida de este creyente, de este ser humano acorralado. Esos enemigos tienen rostro, nombre y apellido. Y hoy lo que nos dice alguien como Jorge Bucay, en ese clásico de la literatura de la autoayuda que es el hombre de la ¿qué? De la armadura ¿qué? Oxidada. Clásico de la literatura de autoayuda, el hombre de la armadura oxidada, lo que nos plantean ellos, siguiendo desde muy atrás al propio Sócrates, es que todo ya está dentro de nosotros. Y lo único que hay que hacer es sacarlo y recordar nuestras vidas pasadas. Aquí tenemos un especialista en filosofía al frente. Y hay que sacar solamente lo que uno trae, porque ya todo lo trae de antemano. Ya venimos precargados como los teléfonos, pues, para que nos entendamos. Lo único que hay que hacer es sacar todo lo que ya traemos. ¿Cuál? Nada más. Ya está precargada y ya está pagada y todo. Ojalá fuera cierto. Con tu ayuda veré derrotados a todos mis enemigos. Y ven el lenguaje del versículo 11, precioso el versículo 11. Con toda la angustia que tiene este hombre, la crisis, la situación trágica que está viviendo, está a punto de ser asesinado, nada menos. Tú, Dios mío, eres nuestro protector. ¿Y qué dice? Sacúdelos con tu poder. Ponlos por el suelo, pero no los mates. ¿Por qué? ¿Cómo dice nuestra versión, Reina Valera? No los mates. Versículo 11, tal cual. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. En este versículo lo que aparece es la dimensión comunitaria. Él ha estado preocupado por sí mismo, ha estado sometido por esa crisis, por ese temor, está aterrado por lo que le puede pasar, y de repente su lenguaje incluye a la comunidad. Sacúdelos con tu poder. Tú eres nuestro protector, así mi pueblo no lo olvidará. Versículo 12. Cada vez que abren la boca pecan con sus labios, pues déjalos que caigan en la trampa de su orgullo por las maldiciones que lanzan, por las mentiras que dicen. Cada quien se labra su propio destino, dicen por ahí, ¿verdad? Yo fui el arquitecto de mi propio destino, decía Amado Nervo. Estos personajes están labrando ellos mismos una historia personal que desembocará en las condiciones que ellos no esperan necesariamente. Y una preguntita al paso, nada más como por no querer, como no queriendo. ¿Se enteraron esta semana de quién va a salir de la prisión en los Estados Unidos? ¿Sí?
El Güero Palma ya va a salir de la cárcel en Estados Unidos. Y los periodistas disfrazados, al revés, los moralistas disfrazados de periodistas, se están preguntando, se están haciendo la pregunta moral del año, la pregunta ética del año, se la están planteando en los dos sentidos. Al salir de la cárcel estadounidense, el Güero Palma, ¿regresará a las andadas? Y la otra, todavía más difícil para nuestro sistema penitenciario en México. ¿En Estados Unidos sí fueron capaces de rehabilitarlo para que se reintegre a la sociedad? ¿El sistema penitenciario estadounidense es mejor que el nuestro en términos de rehabilitación? Ahí les dejamos de tarea esa pregunta. Pero el señor Palma ya está con un pie en México de regreso, así que cuidado con las carteras. Sacúdelos con tu poder, ponlos por el suelo, pero no los mates, así mi pueblo no lo olvidará. Déjalos que caigan en su propia trampa, déjalos que se sometan entre ellos mismos, por las maldiciones que lanzan, por las mentiras que dicen. Versículo siguiente, Dios mío, destrúyelos con tu enojo, destrúyelos por completo, que se sepa en Israel y en todo el mundo que tú eres quien gobierna. Esto es un salmo imprecatorio, hermanos. Les presentamos un salmo verdaderamente imprecatorio. Señor, despierta, destrúyelos, acábalos, son unos perros rabiosos, son traidores. Por si algo faltaba en este caldo de cultivo que es el Salmo 59, tiene todos los ingredientes de un auténtico salmo, ¿qué? Imprecatorio, que le pide males a Dios para otras personas, que no considera el amor como a partir de Jesucristo nosotros sabemos que debemos hacerlo. No podemos pedirle mal a Dios para otra persona. ¿Cómo cristianizamos este salmo? Díganme, ¿cómo le hacemos para cristianizar el salmo? ¿Los salmos se pueden cristianizar? ¿No? ¿Se pueden cristianizar los salmos? No solamente se pueden, se deben cristianizar los salmos. Los salmos tienen que pasar como textos anteriores al cristianismo que son, tienen que pasar por el filtro del amor de Dios y entonces saber cómo salen, reciclados, entregados otra vez para que los apliquemos a nuestra vida. ¿Hemos de copiarle al salmista que le pide mal para los demás? No, está clarísimo que no. Pero el salmista estaba rodeado de enemigos, así como a veces sentimos nosotros que todas las circunstancias están en contra nuestra. Cuando parece que no tenemos apoyo en nada. Y disculpen, hermanos, otra vez, pero es que ayer se cumplieron los años de la muerte de Bonhoeffer. Y curiosamente, la parte oscura, no de él, sino de la iglesia alemana en ese momento, en la época de Hitler, año 1934, hemos hablado muchas veces, a muchos de los aquí presentes están enterados, de que en 1934 surgió una iglesia que le dijo no a Hitler. Pero hubo otra iglesia que le dijo que sí. Y en estos días, aquellos señores que parece que no tienen otra cosa que hacer, fueron a buscar el nombre y la fotografía clásica de aquel líder religioso alemán que le dijo sí, señor, a lo que usted diga a Adolfo Hitler. Está la fotografía de Ludwig Müller parado en la puerta de un templo con un grupo de soldados haciendo el saludo fascista, aceptando lo que Hitler quería. Fueron instantes trágicos para una iglesia que quiso ser fiel a Jesucristo. Reformados, luteranos y de iglesias libres sintieron el golpe seco, el golpe rudo del Espíritu Santo que les dijo, a ver, su fidelidad profunda ¿en dónde está? Su corazón en lo más hondo ¿dónde está? La fidelidad a Dios ¿dónde está? Y Ludwig Müller pasó a la historia. Era pastor, era profesor de teología y el grupo que él dirigió se llamaban los cristianos alemanes.
cuando se iba a terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿saben ustedes cómo murió? Se suicidó. Un pastor evangélico suicidándose. ¿Por qué? ¿Será que en última instancia el Espíritu le sacudió bastante para recordarle dónde tenía que haber estado su fidelidad? Tal vez en estos tiempos no hemos llegado a esos extremos, hermanos. El que sí estaba en una situación de extrema era este creyente que habla en el versículo 13 y le dice al Señor: destrúyelos con tu enojo, destrúyelos por completo, pero sobre todo, que se sepa en Israel y en todo el mundo que tú eres quien gobierna. Nada de Heil Hitler. No, señores. Nuestro Führer, dijeron los cristianos de la iglesia confesante, nuestro Führer solamente es el Señor Jesucristo. Entren a internet, hermanos, vean la biografía de Dietrich Bonhoeffer, busquen la fotografía del monumento que está allí donde fue asesinado. No es la promoción de un hombre solamente porque nos interesa y nos llama la atención, no, es el anuncio de una fidelidad extrema, profunda al Dios de Jesucristo. Fue asesinado vilmente porque se inconformó y porque resistió y afirmó en su país lo mismo que dice el Salmo 59, versículo 13. Lo mismo, que se sepa en Israel y en todo el mundo que tú eres quien gobierna. Y el creyente, ya cuando cristianiza este salmo, una de las pautas que podemos tener para cristianizar los salmos es aplicarnos el texto a nosotros mismos. Que se sepa en Israel y en todo el mundo que tú eres quien gobierna primero que nada mi vida. El Señor lo gobierna todo, eso está clarísimo, eso es indiscutible. Pero el cambio profundo del ser humano empieza cuando creemos y aceptamos que el Señor gobierna nuestra vida. Versículo 14. El drama no ha terminado, Cuando llegue la noche, otra vez en la noche, regresarán gruñendo otra vez como perros y darán vueltas por la ciudad. Andarán buscando comida, pero chillarán de hambre. Yo, por mi parte, ¿qué voy a hacer? Yo te alabaré en la mañana por tu poder y por tu amor, porque tú eres el Dios que me protege, tú eres el Dios que me ama, por eso te cantaré himnos, porque eres mi fortaleza, porque has sido mi refugio en momentos de angustia. ¿No creemos en un Dios tapa agujeros? ¿No creemos en un Dios que solamente nos responde cuando estamos en una situación extrema? Sino que creemos en un Dios que siempre, siempre está dispuesto a reaccionar para apoyarnos. Dice el especialista, gran especialista en los Salmos: en el Antiguo Testamento, la salvación de Dios es eficaz en la historia. La salvación de Dios es eficaz no fuera de la historia, adentro de la historia. Primero de Samuel 19, versículos 9 al 11. Allí está contándose la historia de este rey que se ve enredado en esas intrigas políticas y que su propio suegro va tras él y lo quiere acabar. Ahí está el momento crítico de la historia, y en ese momento crítico, como una nota a pie de página monumental, brota de ese relato el Salmo 59, para mostrarnos cómo el creyente entendió, no teóricamente, no doctrinalmente, sino en los hechos, que la salvación de Dios es eficaz, ¿dónde? En la historia, no fuera de ella, con manifestaciones que tienen valor de signo. Todos los seres creyentes, los seres humanos creyentes, todos somos un signo de Dios y un sacramento de Dios en el mundo. Y esa salvación eficaz de la que habla el Antiguo Testamento hace su entrada en este mundo y pronuncia y ejecuta el veredicto justificador.
El creyente es visto como culpable por todos los demás, menos por Dios. Este personaje que mencionamos de la aristocracia delictiva mexicana, que ya está de regreso en nuestro país en las próximas semanas, es visto como culpable por todos, ¿verdad? Y tendría que ser justificado en la parte espiritual, si fuera el caso, por Dios mismo, si fuera el caso, y aunque todos los demás lo siguiéramos viendo como culpable, nuestro juicio humano no importa, no importaría. El único juicio que importa es el de Dios. Y para que cristianicemos bien el Salmo, termina el especialista diciendo: no es un cruel deseo de venganza el que dicta las peticiones y las demandas, sino el anhelo de que no pase inadvertido ni llegue a olvidarse en Israel la manera en que Dios actúa para salvar a su ungido, y que el reinado de Dios se hace patente en el juicio divino que debe conocerse y divulgarse en el mundo entero. Por las mismas razones que cantó David, él con el gran don que tuvo de cantor y hasta instrumentista que tocaba la lira y demás y compuso tantos salmos, él tuvo la dicha de tener ese don. Pero por las mismas razones que David celebró a su Dios que lo libró, nosotros también cantamos hoy. Salmo 124. Vamos a verlo. Uno de los salmos predilectos de la tradición reformada, predilectos de aquel reformador enjuto que fue Calvino. Este salmo resume esa experiencia también. Si no hubiera sido que estuvo Jehová por nosotros, versículo 2, si no hubiera estado con nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, ¿qué nos habría pasado? Vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Las aguas nos habrían inundado y sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Eso hubiera pasado con nuestra alma, con las aguas impetuosas. Si no hubiera sido por el Señor, ya seríamos solo recuerdo. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó así, por un tantito, cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo gracias a su intervención providencial y pudimos escapar. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Que Dios nos bendiga.